La preparación deportiva para competencias de alto rendimiento es primordial, pero ¿cómo hacerlo desde la vereda de la nutrición? Lo vamos a hablar en estudio con Felipe Muñoz, él es nutricionista deportivo de Alemana Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos hablar de este tema que nos parece apropiado en el contexto del verano, donde muchos parten o intensifican la preparación para competencias de alto rendimiento, por ejemplo, la Maratón de Santiago, que se aproxima y esto ya es en abril. ¿Tú consideras que en verano aumenta o se acrecienta la preparación para competencias deportivas? Sí, específicamente sobre todo lo que tiene que ver con la Maratón de Santiago, hay mucha gente que comienza la preparación en esta época, lo cual es bastante bueno considerando que quizás podríamos tener ese día unas altas temperaturas y eso modificaría principalmente en algunas personas el uso de la energía o el uso de los carbohidratos, por ejemplo, al presentar mayor cantidad de temperatura ese día y además tener una mayor tasa de sudoración, o sea, mayor deshidratación, lo cual se está dando perfectamente en estos días, que es donde estamos con mayores temperaturas. No quiere decir que sea lo adecuado entrenar con calor, pero sí es una ocasión o un momento que podría ocurrir durante la Maratón de Santiago, que ocurrió hace un par de años atrás, donde tuvimos temperaturas bastante elevadas en las horas de la maratón. Ciertamente cuando un deportista comienza o piensa en la posibilidad de enfrentarse a una competencia de alto rendimiento, piensa en su desempeño físico, pero no necesariamente piensa en su desempeño orgánico, en su nutrición asociada a esa parte. ¿Tú sientes que hay una desatención en este aspecto? Sí. Mira, yo he trabajado con runner, evaluando bastantes runner. Conozco otros colegas que evalúan runner y principalmente hay una motivación en este perfil de gente de adquirir cosas, de adquirir muchos adminículos, pero dejan un poco de lado su parte física, su preparación del punto de vista de la mecánica del movimiento, de la alimentación y de los tiempos de descanso. Entonces dejamos un poco de lado lo que tiene que ver con la alimentación como tal, en el cual vamos buscando ciertos tips que puedan mejorar ciertos momentos. Por ejemplo, antes de la carrera siempre se habla de una carga de hidratos de carbono, pero no se habla mucho de que durante todo el día deberíamos también tener una muy buena hidratación, que es parte fundamental del rendimiento durante la carrera. Perfilemos a un fondista o un corredor de alto rendimiento. ¿Cuál es su carga o su necesidad nutritiva de cara a una competencia de estas características? Primero tenemos que tener claro que esa persona va a tener un requerimiento energético. Ese requerimiento energético se va a ver en 2.000 calorías, 2.500 calorías, lo que tenga la persona de requerimiento como tal. Es algo sumamente individual y va a corresponder a tu peso, talla, tu nivel de ejercicio físico. Después tenemos, en algunos casos, alguna ingesta de hidrato de carbono previo a la competencia, que lo cual te va a ayudar a mejorar el rendimiento. Posterior a ello, si tu carrera dura más de 1 hora, 2 horas o 3 horas, va a ser necesario tener un consumo habitual o de geles de hidrato de carbono o de bebidas isotónicas, los cuales principalmente, en el caso de los geles, te van a estar aportando sal y te van a estar aportando hidratos de carbono. En el caso de las bebidas isotónicas, te van a estar dando agua, hidratos de carbono y sal. Y posterior a la carrera también comienza la recuperación, en la cual debe haber reposición de estos líquidos perdidos, reposición de las proteínas que se pierden producto del desgaste muscular y reposición de los hidratos de carbono. Es decir, que básicamente tienes un entrenamiento visible, es cuando la persona tú la ves corriendo, los ves entrenando, y tienes un entrenamiento invisible. Es todo lo que hace la persona que la va a preparar para el próximo entrenamiento y que también que apura la recuperación posterior a la finalización de uno. Aquí no hay una dieta estándar, o No. sea, una dieta tipo para todo tipo de deportista de alto rendimiento, aquí no funciona. No funciona. No te das cuenta en el fondo que tenía una persona que puede correr en algunos casos sin hidratos de carbono, cuando son fondistas que vienen del extranjero, que incluso algunos no toman agua y pueden rendir de la mejor manera, o tienes personas que apenas sienten un poquito de deficiencia de hidratos de carbono, comienzan a bajar su rendimiento, experimentan fatiga y ni hablar de la deshidratación. Tienen un poquito de deshidratación y ya estamos hablando con personas que están acelerando su proceso de fatiga. ¿Cuál es el consumo energético de una persona deportista de alto rendimiento y una persona que lisa y llanamente no se ejercita? Mira, básicamente en consulta tú te puedes dar cuenta que hay personas que tienen un requerimiento de 2.000 calorías y pueden andar súper bien, pueden rendir, bajan su grasa corporal, se recuperan, pero tienes otros deportistas que principalmente pueden llegar fácilmente a las 8.000 calorías, en los cuales la alimentación de ellos es completamente distinto debido a que tienen más cargas de entrenamiento, tienen más volumen de entrenamiento y estos son mucho más extendidos y más intensos en el tiempo.
Eso es básicamente la diferencia que tú puedes encontrar en cuanto a requerimiento energético entre mortales como nosotros y deportistas como tal que se dedican al entrenamiento de alto rendimiento. Y aquí ahí viene una pregunta que yo creo que es fundamental. ¿En qué momento una persona que se introduce al deporte o que está pensando en una carrera de alto rendimiento debe cambiar su alimentación? ¿Dónde está el punto de quiebre? Principalmente te vas a dar cuenta que hay gente que ha corrido 21K y lo ha podido correr bien con cierto esquema de alimentación, pero se da cuenta que cuando quiere pasar a una maratón como tal, hay ciertas estrategias que ya no le están funcionando. La principal que podemos encontrar es la hidratación, ya que la tasa de sudoración es más alta porque el tiempo de ejercicio es mayor y eso conlleva también un mayor gasto calórico, lo cual durante el día esa persona debería tener una ingesta calórica más alta, principalmente asociado a los hidratos de carbono que van a ser una fuente energética durante su rendimiento. Los hidratos de carbono son una parte fundamental en el rendimiento deportivo desde una persona que sale a correr 12K, 21K, hasta un maratonista que está corriendo una maratón como tal. Son una parte fundamental de nuestro rendimiento el tener un consumo de hidrato de carbono acorde al requerimiento de cada uno de nosotros. Hasta el momento lo que hemos llevado de conversación has insistido en la clave que es la hidratación, en cómo equilibrar esta hidratación y ponerla al servicio del deporte. En ese sentido, ¿cuánto debemos hidratarnos y cuánto en el fondo no sobrepasarnos para que esto no sea un caos? Mira, hay una recomendación súper general, que es una recomendación, porque cuando tú quieres ver la tasa de sudoración de alguien, hay ciertas evaluaciones que tú puedes ver en el cual se tiene claro cuánto agua está perdiendo una persona por una hora de entrenamiento. La recomendación general siempre habla de 1 litro por hora de ejercicio, y el cual lo puedes fraccionar en 200 cc aproximadamente cada 25 o 30 minutos. Tenemos que ir viendo nuestra capacidad gástrica también respecto al consumo de agua. Hay otras alternativas también que son más bien accesorias en el mundo deportivo y que me gustaría comentar contigo, por ejemplo, las bebidas energéticas. ¿Cuándo son una alternativa real para el deportista? A ver, la bebida energética como tal tenemos que considerar primero que todo que es una bebida carbonatada, que trae CO2 dentro de su envase, por ende, cuando tú la consumes y estás en una práctica de ejercicio endurance, de correr, es muy probable que te traiga algún problema gastrointestinal, principalmente por la cantidad de CO2 y por la cantidad de azúcar que tienen, ¿ya? No la recomendaría como una opción durante la carrera, ni previo a la carrera tampoco, principalmente por la gran cantidad de azúcar y la gran cantidad de CO2, ¿ya? Por otro lado tenés las bebidas isotónicas, las bebidas que te van a aportar más controlada la cantidad de azúcar y la cantidad de sodio, por ende la capacidad de tener algún problema gastrointestinal o desarrollar algún problema es mucho más baja respecto al consumo de una bebida energética en este caso. Creo que para personas que van a correr la maratón, que van a correr 21K o es su primera maratón, las bebidas energéticas no deberían ser su primera opción, sino que más cargarse a bebidas que sean un poquito de categoría isotónica, que principalmente, por ejemplo, no traen CO2 y la cantidad de azúcar como tal viene más controlada para evitar problemas gastrointestinales. Y en la tendencia en lo que es nutrición deportiva también se abre con mucha fuerza lo que son los geles, sí, en distintas categorías y con distintos aportes nutricionales. Sí. Cuéntame cuán importantes son a la hora de considerarlos en este esquema de nutrición. Mira, los geles como tal cumplen una función bastante específica, y es que en la medida que tú comienzas a hacer un ejercicio, y según la intensidad de los runners sobre todo se manejan o por minutos por mil o por frecuencia cardíaca, lo cual va a tener mayor o menor intensidad va a significar que nuestro organismo está usando más glucógeno, que es la energía que nosotros tenemos almacenado. Es como almacenamos los hidratos de carbono. En la medida que esto se va vaciando, necesitamos reponerlo a través de los geles de hidrato de carbono en este caso. Dentro de los geles de hidrato de carbono vas a tener algunos que vienen con vitamina, algunos que vienen con cafeína o que vienen con mezclas de hidratos de carbono como tal, ¿ya? Cuando tus ejercicios pasan la hora de entrenamiento, cuando ya estamos hablando de una hora de entrenamiento, lo ideal es que tú tengas un gel que venga con mezclas de hidratos de carbono, que puede ser sacarosa con fructosa, lo cual va a ser más eficiente tu organismo a la hora de absorber este azúcar como tal. Entonces es una opción en la medida que tu entrenamiento sea de largo aliento. Vale decir, es una mezcla, es como si estuviéramos comiendo distintos azúcares y en el fondo te hacen la mezcla perfecta para que no tengas que consumirlos por separado. Y no tengas fatiga durante la carrera. ¿Hay alguna contraindicación para su consumo? No, básicamente es para personas que hagan ejercicio, que tengan una carga de entrenamiento. Para ellos están dirigidos y fabricados estos tipos de geles.
Y pensando en el día D, en este caso el día de la competencia, ¿qué recomendaciones se le hacen a las personas que hacen alto deporte? ¿Cuáles son el decálogo, por ejemplo, de las cosas que sí deben hacerse y las cosas que definitivamente no hay que siquiera pensarlas? Lo que no se tiene que hacer por ningún motivo, y lo decimos varios profesionales de la salud, es que ese día no se innova en nada, no se prueban las zapatillas nuevas, no se cambia nada de lo que habías hecho anteriormente, no consumes ningún producto que no hayas consumido anteriormente para ver qué respuesta distinta podrías tener, principalmente porque hay mucha gente que se levanta más nerviosa, más ansiosa, y por ejemplo en el caso de consumir avena o alimentos que sean un poquito más altos en fibra, podría generar ciertos problemas gastrointestinales. Entonces ese día principalmente no se cambia nada de la rutina que ya está programada por lo menos 2 o 3 semanas antes. Se siguen los mismos pasos para no desarrollar ninguna complicación. Por ejemplo, algo nada que ver con nutrición, pero si compramos zapatillas nuevas, ese día no se usan, no van a estar adecuadas para que tú puedas correr de la mejor manera. ¿Y qué recomendaciones se hacen para eso? ¿Qué recomendaciones se hacen? Primero, hay algo súper simple, súper sencillo, que es mirar el color de tu orina. El color de tu orina, mientras más transparente es, mejor hidratado estás. Mientras más amarilla está, menos hidratado estás. Tener una buena carga de hidratos de carbono. Es súper importante que tú tengas un buen consumo de hidrato de carbono. Uno, porque si las temperaturas ese día son altas, tu organismo va a priorizar el uso de los hidratos de carbono como fuente energética. Dos, porque te ayudan a retener un poquito de agua. Por ende te vas a encontrar más hidratado frente a esas posibles temperaturas altas que podrías tener. Y por último, ¿hay alimentos que ayuden a un buen rendimiento deportivo? Que sean dentro de la norma de lo establecido, digamos. Algunos alimentos, básicamente en Runner nos tenemos que enfocar en el consumo de hidrato de carbono. Eso es sumamente importante para que tu rendimiento lo puedas mantener. Lo otro que podríamos usar, que cae en categoría de ayuda ergogénica, sería cafeína. En el caso de que la persona ya la haya probado anteriormente. Eso la podría ayudar un poquito a tener mejor rendimiento. ¿Una simple taza de café o ahora, por ejemplo, que se venden en nutrición deportiva pastillas de cafeína? Las pastillas de cafeína estamos hablando de alrededor de 200 miligramos por cápsula, lo cual es bastante efectivo a la hora de tener una respuesta ergogénica a tu organismo, que vas a poder desarrollar un poquito más de rendimiento. Pero nada de esto va a ser mágico si para atrás no te preparaste de buena forma en el fondo. Todo viene a través de una historia y de un proceso. Nada más. Felipe Muñoz, nutricionista deportivo de Alemana Sports, muchísimas gracias por esta conversación en Emol TV. Gracias a ustedes por haber sido parte de esta conversación. Pueden seguir profundizando en más acontecimientos, en más actualidad en emol.com y a través de Emol TV.